Hola a todos los que estáis ahí. Soy Verónica Lucas, profesora de informática en la Academia Veropo y hoy vengo con un nuevo vídeo en el que vamos a trabajar con tablas en Word. Este vídeo va a pertenecer a la lista de reproducción en la que os voy facilitando una serie de consejos, de ayudas para superar la parte práctica de vuestro examen de oposición, para todos aquellos que vayáis a tener una parte en la que vayáis a tener que hacer una prueba práctica de Word y o Excel, ¿vale? Entonces, hay una herramienta que es muy común que aparezca en todo este tipo de ejercicios, es casi podemos decir al 100% seguro que en una prueba práctica de Word aparezca una tabla y además tiene una característica que es muy importante para todos los que me estáis escuchando y que suele ser una de las cosas que más se puntúa dentro del examen. ¿Por qué? Pues porque normalmente suele ser aquello que más tiempo nos lleva a hacer, ¿sí? Entonces, vamos a hacer hoy una tabla en la que yo os voy a explicar perfectamente cómo tenéis que hacerla, en qué pasos tenéis que hacerla para hacerla en el menor tiempo posible y con el menor número de complicaciones. Porque estoy seguro que todos los que me estáis escuchando, seguro que en más de una ocasión os habéis puesto a hacer una tabla y de repente combináis celdas, pero luego queréis dar el tamaño y no os deja, o una fila sobresale sobre el resto de la tabla y entonces aquello ya es un caos. Entonces, hay un orden muy concreto que yo tengo estudiado, que explico a todos mis alumnos y que ellos ya, bueno, pues siguen de una forma como muy rutinaria y da igual que la tabla que vayáis a realizar sea fácil o sea difícil, da igual, va a salir igual de bien. Entonces, como os decía, es importante controlar esta herramienta porque el tribunal va a tener muy en cuenta que la tabla se realice bien, porque es una cosa que dentro del resto de herramientas que vais a tener que utilizar, como insertar una imagen o dar formato a un párrafo, esto es lo que más tiempo lleva y por lo tanto, insisto, va a ser lo que más valor tenga, ¿vale? Entonces, a partir de ahora, una vez que visualicéis este vídeo y os pongáis a practicar con lo que yo os voy a contar, vais a ver que ya no va a haber ningún miedo a las tablas, que ya vamos a hacerla desde el principio, que es como deberíamos hacerla en nuestro examen, no dejarla para el final porque es muy larga, porque no nos va a dar tiempo, es decir, nos vamos a atrever, vamos a ser valientes con esta parte y así asegurarnos una gran parte de la puntuación de esta prueba. Como podéis ver hoy en pantalla, tengo un documento de Word abierto con una tabla ya hecha y lo que vamos a hacer es reproducir esa tabla. Además, al mismo tiempo, os voy a ir indicando los pasos que deberíais de seguir para que os los apuntéis, los memoricéis y que hagáis varias tablas siguiendo esta pauta para que de aquí en adelante, casi de forma instintiva, os vaya saliendo cada uno de estos pasos, que es una de las cosas que yo comento continuamente en mis cursos, ¿sí? Entonces, voy a abrir además aquí un documento en blanco para poder iros indicando el orden que vamos a seguir. Bueno, evidentemente, orden a la hora de hacer una tabla, ¿vale? Para que vayáis anotando. Lo primero de todo, evidentemente, será insertar esa tabla. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo un documento de Word que tiene un texto, unas columnas, unas tabulaciones y además queremos insertar una tabla, muy importante, a la hora de transcribir ese texto siempre se dejará un intro por cada una de las tablas que tengáis que insertar en el documento. Si hubiera dos tablas seguidas, se dejarían dos intros porque cada tabla necesita el suyo, ¿sí? Eso es lo primero a tener en cuenta. Entonces, bueno, yo ya tengo ahí un intro para poder insertarla y me voy a ir a la ficha Insertar, al grupo Tablas, al botón Tabla y a la opción Insertar tabla. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que habrá exámenes en los que la propia instrucción os digan el número de filas y columnas que tiene esa tabla y vosotros tenéis que venir aquí y simplemente indicar, pues eso, filas y columnas que tienen que aparecer. También puede ser que en el examen no se diga el número de filas y columnas, pero nos la muestren en un modelo y nosotros tengamos que contar qué es lo que vamos a hacer en esta ocasión. Entonces vemos que hay una, dos, tres, cuatro y cinco columnas en esa tabla. Ya tenemos ahí cinco columnas y una, dos, tres y cuatro filas. Aceptamos y ya tenemos la tabla insertada. Cuando la tabla ya está insertada, ¿qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a indicar las medidas de la tabla. Me refiero al alto de las filas y ancho de las columnas.
No hacemos nada antes de indicar las medidas, ni escribir el texto porque lo único que va a hacer es estar molestando el texto dentro de la tabla, ni combinamos celdas porque luego va a haber celdas a las que ya no podemos darle el tamaño que nosotros deseamos y es cuando se empieza a desconfigurar todo. Entonces, para indicar esas medidas, pasa lo mismo que a la hora de insertar la tabla. Puede que esas medidas nos las den exactamente en medida o que nosotros veamos en el modelo y tengamos que ir ajustándolas. En este caso vamos a partir de que esas medidas nos las dan, ¿vale? Y nos dicen que las columnas 1 y 2 selecciono y con control pulsado cojo la 4 y la 5 porque nos van a decir que las 4 tienen la misma medida. Pulsaremos con el botón derecho sobre la tabla y nos iremos a propiedades de tabla. Y aquí en la pestaña columna le indicaremos que esas columnas tienen que ser de 2,5 centímetros. Sin aceptar, porque vemos que la tercera columna todavía no le hemos dado la medida, podemos venirnos aquí a columna anterior hasta comprobar que aquí nos está cogiendo la columna 3 y entonces ahí vamos a indicarle que esta será de 1,5 centímetros. Aceptamos y ahí ya tenemos los anchos de columna que queremos. El alto de las filas también va a ser más grande. Seleccionaremos todas las filas de la tabla, nos iremos con el botón derecho a propiedades de tabla y en fila vamos a indicarle que queremos un alto de 0,8. Se acepta y con esto tenemos ya las medidas que necesitamos para la tabla. Siguiente paso, vamos a combinar celdas. Si fuera una tabla en la que además tuviéramos que hacer alguna división, es decir, convertir alguna celda en varias, también sería en este momento cuando lo haríamos. No es el caso del ejemplo con el que estamos trabajando hoy, pero si fuera necesario, sería aquí donde haríamos la división de celdas. Fijándonos en el modelo de arriba, vemos que tenemos estas dos. Seleccionáis las dos celdas, botón derecho, combinar celdas. Pasa lo mismo con estas dos. Podéis volver a hacer la misma operación o pulsar la tecla F4. La tecla F4 nos permite repetir la última acción. Seleccionamos también esta columna entera y con F4 la combinamos. Con esto ya tenemos la estructura de tabla que necesitamos. Así que lo siguiente que vamos a hacer es dar formato a la tabla. Y cuando hablamos de dar formato a la tabla nos referimos a la alineación de la tabla como está en la hoja, bordes y sombreados, es decir, conseguir la apariencia de tabla que estamos viendo en el modelo. Así que lo primero que observamos es que la tabla está centrada en la hoja. La seleccionaremos desde la esquina y como si se tratara de un párrafo normal, en inicio párrafo la colocamos en el medio. Luego nos fijamos en los bordes. Hay todo un contorno con línea gruesa en el borde de la tabla, en el contorno de la tabla, y por dentro lo que tenemos son las líneas horizontales, también en otro color y finitas. Lo que no se ven son las líneas verticales. Ahora mismo las estáis viendo porque desde la ficha presentación y en el grupo tabla tengo activada la opción de ver cuadrículas. Pero si yo esto lo desactivo, esto es lo que saldría impreso. Esto lo utilizamos como guía para realmente saber hasta dónde llega cada una de las celdas. Así que con toda la tabla seleccionada nos iremos a diseño de herramientas de tabla, a bordes y aquí voy a decirle primero que no quiero ninguno para quitar todos los bordes que trae inicialmente la tabla. Y luego un borde personalizado porque cada línea va a ir de una forma distinta. Quiero una línea sencilla que va a ir en un color anaranjado con un ancho más grande, por lo menos 2,25, en todo el contorno de la tabla. Y luego esa misma línea, pero más fina, con medio punto, la puedo poner desde aquí o pinchando aquí directamente en lo que sería la horizontal de la tabla. Aceptamos y con eso tenemos los bordes que tiene la de arriba. Sombreado para esta y para esta celda. Desde diseño me vengo a sombreado y elijo un color, el que me pidan. Ya tenemos el aspecto de la tabla, así que lo siguiente que vamos a hacer es dar formato
al texto de la tabla. Y oye, ¿por qué le das formato antes de escribirlo? Bueno, pues en una tabla, imaginaros que os piden una tabla en la que el tamaño del texto es muy pequeñito, un tamaño 7, por ejemplo, ¿vale? Y por defecto vosotros sabéis que si no lo habéis cambiado, el texto de normal se escribe a un tamaño 11, 12 puntos. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Pues que si tenéis el texto a un tamaño 12, os ponéis a escribir en una celda que nosotros el tamaño ya lo hemos preparado para que tenga tamaño 7, pues la celda se va a ir haciendo más grande. Luego modificaremos el tamaño del texto, pero es verdad que a lo mejor nos toca andar retocando otra vez alguna medida dentro de la tabla. Así que lo ideal es que antes de empezar a escribir el texto, nosotros ya lo tengamos todo preparado, ¿vale? Entonces, en lo que se refiere al formato, fijaros, esta y esta están centradas horizontal y verticalmente. El texto está más grande, en negrita. ¿Qué es lo que ocurre? Yo puedo seleccionar esta y esta celda de forma discontinua y yo me puedo ir a inicio fuente, ponerlas en negrita, a un tamaño un poco mayor, por ejemplo 14, esto todo nos lo dirán en las instrucciones. Pero a la hora de centrarlo, si yo me voy a la ficha presentación, veo que las alineaciones horizontales y verticales están desactivadas porque he seleccionado celdas discontinuas. Entonces, lo más adecuado, que además aquí son solamente dos celdas, es decir, pues me coloco en esta y lo centro horizontal y verticalmente, y me coloco en esta y lo centro horizontal y verticalmente. Luego, estas celdas irían a la izquierda y centradas, y además les voy a cambiar el color y les voy a poner un color anaranjado, y estas otras también con ese color anaranjado las pongo a la derecha y centradas verticalmente. Ya tenemos las celdas preparadas para que a la hora de escribir el texto quede tal cual. Así que lo último que se haría es copiar el texto de la tabla. Así que aquí tenemos alumnos, vamos copiando el texto, pasaremos con tabulador por cada una de las celdas y aquí otro consejo, ¿vale? A ver si aprovecháis todos los consejos que os voy dando. Y es que cuando tenéis que escribir un texto que contiene además números, como es este caso, el hecho de escribir los números con el teclado numérico nos hace tener que estar soltando para volver al teclado numérico y esto puede hacer que nos perdamos y nos saltemos algún texto, que tardemos más tiempo. Así que lo que os pido es que desde ya os acostumbréis a coger agilidad con el teclado numérico de la parte superior, porque así yo los dedos los tengo colocados. Si hay una combinación de texto con números, ya sea en una tabla o en una serie de párrafos, pues podéis hacerlo de una forma mucho más ágil y aquí estamos precisamente para eso, para buscar los trucos, las formas de conseguir hacerlo lo más rápido posible, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en un examen como el vuestro, ¿sí? Entonces, bueno, como veis, tenemos la tabla terminada, igual que la de arriba, y sin ningún tipo de problema de, ay, pues aquí ya no me queda igual, pues esto he tenido que modificar a mano. Es decir, lo de hacer una tabla tiene que ir como la seda, es decir, no puede daros ningún problema. Así que aquí tenéis las pautas, el orden a seguir a la hora de hacer esa tabla. Por favor, a partir de ahora, seguir este consejo, seguir estos pasos a la hora de hacerla, ¿de acuerdo? Y si hay algún comentario, si hay alguna cosa que no sale a la hora de hacer una tabla, alguna ayuda que necesitéis a mayores, en la parte de abajo de este vídeo hay una sección de comentarios que podéis utilizar, que para eso está, porque yo voy a estar leyendo todo lo que indiquéis. Espero que el vídeo de hoy os haya ayudado. A mis alumnos siempre les ayuda y después de corregir cientos de ejercicios como hacemos en nuestras clases, seguimos repitiendo este orden, porque el fin es que vosotros los opositores vayáis con este orden metido en la cabeza el día del examen y que donde otra persona puede considerar especialmente difícil hacer la tabla, para vosotros no lo sea. Probar con tablas fáciles, con tablas difíciles y veréis que el orden siguiendo esta pauta siempre va a ser el mismo, ¿sí? Entonces, bueno, hasta aquí el vídeo de esta semana. Os espero la semana que viene con un nuevo vídeo que os seguiré aportando, ayudando para conseguir esa plaza, que sé que todos estáis ahí luchando y trabajando un montón.
Y si alguno de los que me está viendo todavía no está suscrito a nuestro canal, no dudes en hacerlo, porque todas las semanas puedes recibir vídeos para ayudarte en esta preparación. Así que paséis una muy buena semana y a seguir estudiando. Adiós.